Hola, Hola, hola. hola Marina, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien vos? Bien, acá cebándome unos mates después de un día arduo de clases virtuales, de aulas y de... Bueno, como todos los docentes que estamos enganchados con la compu todo el día. ¿Cómo andan por allá? Sí. ¿Bien? Todo bien, por suerte. Por suerte con un poquito de laburo, estudiando, preparándome para el profesorado. Bueno, el momento ideal para ponerse a estudiar. Vos sabés que hoy hablaba con un grupo de alumnos que, bueno, obviamente uno por ahí está acostumbrado, viste, a las clases presenciales y demás, y uno de ellos me dice, sí, profe, pero ¿sabés qué? Ahora que estoy en mi casa no pierdo tiempo en ir hasta instituto, me dice, me pongo a leer, dice, tengo más tiempo. A lo mejor vamos a sacarle lo Y positivo, ayuda, ¿no? ayuda un poquito más. Claro, sí, aparte, bueno, siempre yo soy de la idea de que todo pasa por algo y hay que sacarle lo positivo a la situación. Así que acá estamos, mirá lo que nos permite la tecnología, encontrarnos aún cuando estamos en ciudades alejadas, poder charlar, ¿no? Sí, poder más que nada acercar a la gente, mi idea desde un principio con el tema de las charlas, acercar a la gente, a los profesionales, que los escuchen, que aprendan, que conozcan su trabajo, que aquel que esté interesado se capacite con los mismos. Entonces, de esa forma, poder aprovechar este tiempo para poder capacitarse, aprender. Y bueno, desde un principio siempre fue la idea de que escuchen a aquellas personas que saben y que no se centren mucho en esas personas influencer. Siempre hago hincapié en eso, que suben rutinas. Ya vamos a tocar un poco, pero qué sé yo, vamos a hablar qué es el entrenamiento funcional, cuando tal vez ven a otra persona que un entrenamiento funcional es hacer un peso muerto o una pierna arriba de un bosu con, un, con una tiraband en la cadera, tirándolo hacia atrás, y te lo venden como funcional. Entonces, porque el simple hecho que el nombre vende, y no saben lo que es realmente un ejercicio o un entrenamiento funcional y las ventajas que trae el mismo, o los beneficios que genera el mismo. Entonces, y como en este tema, con un montón de otros, tratando de traer a los profesionales y acercárselo a la gente. Sí, vos sabés que también hoy, justo, yo doy clases en el profesorado de educación física acá en Rosario. Doy una cátedra en cuarto año, con los chicos que están por recibir. La cátedra que yo doy es de educación física y salud, es en realidad la terminología, los temas que tratamos. Y hoy tuvimos una clase como intensa porque en un momento, bueno, yo les explicaba cuál era el rol del profesor de educación física en el ámbito de la salud y que al fin y al cabo, por más que uno se quiera dedicar a otra cosa, lo que tenemos que entender es que hay personas atrás de esto y que las personas están en un estadio de salud que por ahí nosotros necesitamos ser muy específicos con el trabajo que damos. Y justamente salió este tema, ¿no? Como yo, del otro lado de una pantalla, sin conocer a la persona que se está ejercitando, puedo darle una rutina de entrenamiento. ¿Por qué? Por el simple hecho de que me dio resultado a mí. Sería una tontería, ¿no? Y por otro lado, y les pongo este ejemplo, ¿no? Hacer movimiento, hacer ejercicio físico con una persona que no está capacitada y que simplemente tiene un buen lomo o hace mucho tiempo que entrena y entrena de determinada manera y entonces pretende entrenar o pasarle sus métodos a otro, es lo mismo que si yo, en vez de ir al odontólogo, me hago revisar por alguien que tiene los dientes blancos y una linda sonrisa. Sería más o menos lo mismo, diríamos, que alguien tenga una buena higiene dental y una linda sonrisa y no tenga caries, no necesariamente lo convierte en un odontólogo, ¿no? Bueno, y acá pasa lo mismo, que yo tenga los abdominales todos marcados, que tenga un buen bíceps, o que entrene hace 20 años igual, no, a mí no me dice nada, al contrario, creo que yo lo felicito a la persona que le dio resultado entrenarse así, pero cada persona es un mundo y creo que lo que necesitamos son profesionales de la actividad física que se formen, se capaciten y se actualicen
día a día y que de alguna manera tengan herramientas para responder a los requerimientos que tiene hoy la gente de movimiento, que no son sencillos, que a veces yo, viste, miro algunos entrenamientos de los Instagram y todas estas cosas, digo, chao, se piensan que del otro lado hay un Messi o hay un atleta, un Usain Bolt, o piensan que hay, no sé, un powerlifter, porque realmente creo que el problema es la generalización, ¿no? Bueno, como este ejercicio me dio resultado a mí, le tiene que dar resultado a todo el mundo. Y no es así, y hay poca ciencia atrás de eso. Y hoy estamos en una época en la cual tenemos los recursos, gracias a los recursos digitales, el internet y la parte buena de la globalización, vamos a decir, hoy tenemos recursos para capacitarnos y para de alguna manera darle base científica a los que estamos trabajando con la educación física, con el ejercicio físico y con la salud. Entonces, ya no hay excusa. Hoy te tenés que formar. Hoy te tenés que formar por dos cuestiones. Por competencia, obviamente, sí, seguro, pero yo creo que sobre todo por responsabilidad. Nosotros tenemos un trabajo muy importante. Yo soy profesor de educación física y pretendo ser la mejor profe de educación física que pueda haber. Por lo tanto, yo formo a futuros formadores. Por lo tanto, si alguien tiene que estar capacitado y actualizado soy yo. Y yo me lo tomo con esa responsabilidad. Y veo a mis alumnos esta preocupación, ¿no? De si cualquiera se pone en Instagram a hablar de cualquier cosa con qué facultades, ¿no? Bueno, por suerte hay gente capacitada, hay gente que está estudiando. Los profesionales del ejercicio físico, por lo menos con los que yo me rodeo y me codeo, vamos a decir, somos muy de compartir nuestras experiencias, no sé, yo me he encontrado con profesionales de otros países, incluso con una generosidad inmensa, poniendo a disposición, diríamos, material, investigaciones y experiencias que por ahí uno que trabaja en otros ámbitos, a lo mejor no tiene los recursos necesarios como para tener un laboratorio de biomecánica, puede realmente tener experiencias y evidenciar el trabajo. Yo creo que hay gente que labura bien y creo que es la gente que uno tiene que resaltar, que compartir, con la que compartir y sobre todo entender que somos una comunidad y que si entre nosotros no empezamos a subirle el nivel académico a las cosas, a ponernos serios con respecto a la actividad física, va a venir cualquiera a reemplazar ese papel, ¿no? Sí, se ve cada vez más seguido, ¿no? Desgraciadamente, de este tipo de personajes que aparecen de un momento para el otro, recomendando, como vos explicabas, pero también se ve más seguido los profesionales que se animan a compartir conocimiento, que se animan a compartir mediante posteo, mediante videos. Entonces, de ese lado hay una contrarrespuesta y eso ayuda muchísimo. Me gustaría, como siempre trato de que mi invitado, a la hora de que se presente, sí, que cuente sus inicios en el deporte, todo el trayecto, por los estudios, el trabajo, cuál fue su primer trabajo y hasta el día de hoy. Bueno, Marina Fáez me llamo, el título que tengo es soy licenciada en Educación Física y Deportes, también soy profesora de Educación Física, y me especializo en entrenamiento funcional desde hace ya 12 años. Yo sé que algunos piensan que el entrenamiento funcional hace 4 o 5 que está dando vuelta, pero en realidad yo hace mucho tiempo que estoy con esto. Y bueno, también me he formado en lo que es la medicina del deporte y soy docente universitaria. Yo con el deporte tengo no solamente historias, sino anécdotas. Y antes del deporte también. Yo desde chica siempre tuve lo que en ese momento se veían como cosas terribles, motrices. Por ejemplo, tenía pie plano y entonces usé zapatos ortopédicos durante un tiempo. Cuando nací tuve displasia de cadera, que es una patología que es bastante común, pero bueno, donde la cabeza del fémur está por fuera de la cavidad cotiloidea y se tiene que usar una especie de arnés los primeros meses para
para corregir eso, tenía escoliosis, tenía problemas respiratorios, fui a gimnasia correctiva prácticamente toda mi infancia. Y bueno, como estaba toda esta problemática, bueno, mis padres se asustaron mucho, obviamente, porque te vuelvo a decir, yo nací en el año 79, estamos hablando de que hace un tiempo considerable, y siempre estuve vinculada al tema del ejercicio. Desde muy chica, antes de incluso de mi inicio deportivo. Mis padres se asustaron mucho porque el pediatra le dijo a mi mamá, mire señora, yo no sé si esta chica va a poder tener un movimiento normal, si va a poder caminar bien, por todos los problemas que había tenido. Y resulté siendo deportista. Esta es la prueba viviente, yo siempre digo, de que a veces, no por desinformación, sino porque no se sabe, porque tal vez la ciencia en ese momento no se había puesto tan al servicio del movimiento, como lo está ahora, nos han llevado por estos caminos. Sin embargo, yo de deporte hice varios. Lo que hice durante mucho tiempo fue natación desde mis inicios. Fui nadadora desde los 5 años, que era mojarrita, hasta los 13 aproximadamente. Pasé por todas las categorías. También en el mismo momento o por ahí, cuando pasé de la primaria a la secundaria, yo me cambié de escuela, me fui a un bachillerato en educación física, entonces tenía todos los deportes, por lo tanto, si bien en algunos no me entrené o no pude competir, salvo los intercolegiales, por lo menos los pude experimentar a todos, cosa que recomiendo mucho, ¿no? En una edad, no es que vas a educación física de la escuela y tenés vóley o handball, no, yo tuve en la escuela secundaria vóley, handball, hockey, natación, rugby, fútbol, incluso artes marciales tenía donde yo iba, y eso también te abre un poco el panorama digamos, de los deportes que podés ir probando. Después, competitivamente, también jugaba, y junto cuando nadaba, jugaba al vóley. Por una cosa obvia, mido 1,80 m. A mis 40 años mido 1,80 m. Imagínate que a mis 13 medía 1,70 m. O sea, era una bestia, era alta, tengo los brazos largos. Bueno, y entonces el vóley parecía una especie como de elección premeditada, ¿no? Jugaba al vóley también. Después me cansé un poco de la pileta, digo yo. En realidad entrenaba mucho. Mi entrenador quería que empiece a hacer doble turno, me tenía que cambiar de colegio si quería hacer doble turno, y medio como que eso me echó para atrás. Y aparte de natación y vóley, empecé a hacer aikido, que era un arte marcial que había en el club, en realidad. No fue una cuestión de elección por gusto, porque en realidad elegí lo que había ahí en el club. Y no vengo de una familia llena de deportistas que vos digas, bueno, tu viejo hizo esto, tu vieja hizo esto, yo hago lo mismo. No, mis viejos no tienen nada que ver con el deporte, no son profes, no se dedican a esto, mi hermana tampoco, yo soy la única de la familia que lo hace. Pero bueno, sí me incentivaron desde muy chica a moverme y a hacer todos los deportes. Yo quería ir a hacer aikido y bueno, ahí mi mamá me llevaba al club a hacer aikido. Y después el deporte de alto rendimiento que practiqué, que lo empecé a hacer gracias a que lo conocí en la escuela secundaria, fue el atletismo. Yo empecé a hacer atletismo y obviamente por la altura empecé a saltar en alto y en largo, tenía las patas largas, hasta que una profesora mía de la escuela, fuimos a los intercolegiales, me dijo, ¿vos jugás al vóley también? Sí. Entonces hizo la siguiente presunción y estuvo acertada. Me dice, debe tener un buen brazo, ¿no? De rematar con la pelota. Entonces me hizo lanzar por primera vez en un campeonato rosarino intercolegial, en ese momento se llamaban así, me hizo lanzar la jabalina. Jabalina, que es un implemento de los de atletismo para lanzar, de los más complejos, porque técnicamente complejo y porque son más fáciles de la jabalina. Entonces lancé jabalina por primera vez en el año 93. Me entusiasmé, en el club donde yo iba había atletismo, así que empecé a entrenarme en el lanzamiento de la jabalina y llegué a competir en un campeonato panamericano de atletismo en el año 97 en categoría mayor, que se llevó a cabo en Uruguay, en Punta del Este fue en
en Maldonado, en realidad, que está cerca de Punta del Este, en Uruguay, en lo cual clasifiqué sexta. Creo que debe haber sido el momento más, el pico de mi rendimiento deportivo. Tenía 18 años. Había entrenado 5 años el lanzamiento de la jabalina y logré ese resultado. De hecho, esto pasó cuando yo estaba en quinto año de la secundaria. También esto, imagínate que yo entrenaba, estuve también en el CENAR, cuando me convocaron para la selección argentina, estuve entrenando en el CENAR. También la escuela se portó muy bien conmigo con respecto a eso, porque yo imagínate que dejé de cursar, tenía muchas faltas, sin embargo los profes me tomaron todo examen libre. O sea, realmente a mí el Instituto San Martín, que hoy trabajo ahí, en el profesorado de Educación Física, donde estudié, donde hice la secundaria y el profesorado, en eso estuvo siempre atrás mío, ¿no? Y cuando empecé a competir, empecé a hacer alto rendimiento, terminé la escuela secundaria y bueno, me puse a estudiar. Era indefectiblemente la carrera para mí el profesorado de Educación Física. Sin embargo, yo empecé Educación Física pensando en que iba a ser entrenadora. Y cuando empecé a estudiar me di cuenta que la carrera abre un montón de un abanico de posibilidades grandísimo. Y finalmente me quedé, hasta hace algunos años atrás, no solamente con la preparación física y deportiva, sino con lo relacionado con la salud, porque en realidad la aplicación que yo hago del entrenamiento funcional en el deporte tiene que ver con los ejercicios protectores o preventivos, que se le dicen, ¿no? En ese sentido. Ahora, después del profesorado de Educación Física, que tardé 4 años, yo dejé de entrenar, pues tuve una lesión muy grande. Me tuve que hacer una cirugía en una rodilla por condromalacia, que es una afección que tengo en las rodillas. Y bueno, entre que estudiaba, entrenaba, tuve que empezar a trabajar porque mi familia no estaba pasando por un buen momento económico. En ese momento no había becas del ENAR ni nada de eso. El atletismo era un deporte desconocido, ¿sí? Menos acá en Rosario. Yo no me quería ir a vivir a Buenos Aires porque, bueno, iba a la escuela, tenía mi familia acá, mi entrenador de acá de Rosario, que yo confiaba mucho en él. Bueno, y una serie de cuestiones hicieron que termine optando, ¿no?, por la carrera y no por el deporte, por seguir profesionalizándome en el deporte. En ese momento, vuelvo a decir, el atletismo no era lo que es ahora. Acá ni siquiera estaba la pista de sintético acá en Rosario, era pista de tierra, ¿no? Y bueno, empecé a estudiar y después antes ya de recibirme, empecé a orientarme más a la preparación física. De hecho, los primeros trabajos que tuve, aparte de que era guardavidas y, claro, había nadado tantos años, algún provecho le tenía que sacar, era guardavidas en los veranos y demás. Empecé a trabajar en la preparación física, la preparación física de la categoría de varones, donde en el club donde yo jugaba, entrenaba a mis propias compañeras de la primera división. Yo jugaba al vóley en Central Córdoba, de chica jugué en Gimnasia Esgrima, después jugué en Central Córdoba, y bueno, y una cosa fue llevando a la otra hasta que empecé, por una queridísima compañera, ahora compañera de trabajo, profesora mía, me convocó para trabajar en Escuelas Amici, en un gimnasio, un centro de formación muy grande que hay acá en Rosario, y me convocó para dar las clases de anatomía y fisiología, porque bueno, sabía que me interesó siempre la parte biológica de la educación física, y arranqué primero dando esas clases, y esto te estoy hablando hace 20 años que trabajo en el gimnasio. Empecé dando las clases de anatomía, trabajando en la sala de musculación, por lo cual durante unos 6, 7 años me dediqué exclusivamente al entrenamiento de la fuerza. Tuve la suerte de capacitarme en ese momento con Horacio Anselmi, con Román Gorosito. Me acuerdo que vino Suárez también, el cubano, una vez a dar una charla y tuve la oportunidad de capacitarme con él. Era la época en donde la fuerza se entrenaba con el método cubano y estábamos todos enloquecidos con eso. Y fue una buena época, era el resurgimiento de la fuerza por sobre el entrenamiento aeróbico, ¿no? Era un tanto difícil para mí porque yo era una de las pocas mujeres que había dando vueltas en las salas de musculación, manipulando fierros, ¿sí? Me acuerdo que en un momento era en la sala de musculación la única profe mujer que había, y eso estuvo bueno porque también un montón de chicas empezaron a entrenar la fuerza y fue una experiencia, la verdad, que muy interesante. Y después
En el año 2008, con también una profesora amiga, Viviana Maturo, nos enteramos que había un curso de entrenamiento funcional en Buenos Aires, de un fin de semana, era el curso, y yo creo que ese curso que hice en ese momento, que fue muy, muy corto, imagínate que en un fin de semana, 2 días, ¿qué podía aprender, no? Pero bueno, yo lo tomo a eso como los inicios porque a mí me despertó el interés por el entrenamiento funcional y desde hace 12 años que fui a ese curso con mi amiga Viviana, creo que no pasa un año en el que no haga algo relacionado con eso, al punto de que yo ya hace 8 años que tengo ahí en Amici mi propio curso de entrenamiento funcional, que es un curso más largo porque dura 10 meses y que ya tenemos 8 promociones de instructores de entrenamiento funcional que se han querido especializar en esto, ¿no? Y todos los años lo cambio y todos los años le sumo cosas y surgen también especialidades como para direccionar, ¿no? Este tipo de entrenamiento. Así que bueno, entre el deporte y la ciencia fue que yo me fui armando en este camino que me lleva hoy a estar entre los por ahí referentes del entrenamiento funcional, por lo menos a nivel local. Y tengo el honor de compartir muchas veces disertaciones en congresos con gente como Mario Di Santo, como el mismo Horacio Anselmi, como Román Gorosito. Ellos se dedican a la fuerza. Pero bueno, en este ámbito, hoy por ejemplo, tomé con Michael Boyle, que Michael Boyle es famoso acá en Argentina porque fue uno de los primeros libros de entrenamiento funcional que llegaron, que se llama Entrenamiento Funcional para los Deportes. Y bueno, y hoy hablaba con Michael Boyle y digo, chao Marina, ¿a dónde estás, no? Con esto del entrenamiento funcional. Así que he tenido la suerte por un lado y también el producto del esfuerzo y de sentarse a estudiar, fundamentalmente, que me ha permitido hoy estar, en este lugar que aprovecho bastante bien, porque soy una apasionada del entrenamiento funcional y creo realmente que es uno de los métodos no sé llamarle métodos, le diría más un sistema de entrenamiento que le puede servir no solamente al alto rendimiento, sino a cualquier persona que quiere mejorar la calidad de su movimiento. Un resumen. Comparto totalmente, con esfuerzo, dedicación y, bueno, más que nada con pasión, haciendo lo que uno le gusta. Se nota cuando un profesional lo hace porque le gusta, porque quiere progresar y porque quiere enseñar y quiere que la demás gente aprenda y mejore la salud. Se nota muchísimo eso y se ven los resultados. Después yo ahí tengo ya guardado la charla con Michael, así que después la voy a ver también tranquilo, no la pude ver en el momento, pero sí, pude adquirir el libro también hace poco y bueno, primero lo que quise hacer es leer sobre anatomía, fisiología, más que nada instruirme en ese sentido, para cuando una vez llegue a ese libro entender con más facilidad lo que dice. Como te comentaba, todavía no arranqué el profesorado, entonces de esa forma hay un montón de cosas que no sé. Te he escuchado el año pasado, ahí fue donde te conocí, en el simposio del grupo de estudio, cuando disertaste ahí fue donde te conocí y bueno, hubo un montón de cosas y si no me equivoco, fuiste vos, que siempre remarco, que es como una anécdota graciosa, pero que también me ayudó a abrir la cabeza y capacitarme. Cuando estabas tocando un punto, dijiste, bueno, no nos vamos a detener mucho acá porque ya lo tendrían que haber visto en el primer y segundo año del profesorado. Y yo era como, explícalo que no sé de qué estás hablando, explícalo por favor. Y vos, bueno, seguiste, pero obvio, ahí había deportólogo, había de nutricionista, había de chicos ya recibidos hace 5 años que se estaban por recibir. Pero bueno, entonces de esa forma, que fue mi sentido, digo, tengo que tratar de llegar a un nivel más o menos moderado, por así decirlo, de conocimiento, de saber para la hora de, así esté hablando con vos o con otro profesional, de saber de qué es lo que está hablando y a la vez también entender y poder desenvolverme dentro del ámbito del entrenamiento lo más temprano posible, si me haga un poco más fácil el profesorado. Pero esa es como una pequeña anécdota que siempre la cuento de cómo era no explicarlo porque no sé de qué estás hablando. Pero bueno. Me pasa.
me pasa cuando doy clases en los años superiores del profesorado, en los últimos 2 años, que a veces yo doy cosas por sentado como que pienso que ya las saben. Y en realidad a veces digo, no, en realidad vos las sabes, Marina, pero porque bueno, yo ya estudié, ya me capacité, tengo una trayectoria. Y si yo te puedo dar y me permitís darte un consejo, o a los que estén escuchando, que estén estudiando o que quieran estudiar educación física, en primer año del profesorado tenés 20 materias. Es una cosa, o sea, la carga horaria es tan grande y las materias son tan diversas que hay cosas que por ahí uno no les da la importancia que tienen. El área biológica, estoy hablando con esto de lo que serían los fundamentos anátomo-fisiológicos, así se llaman las materias, anatomía, fisiología, biomecánica y demás. Muchas veces estas materias tienen la misma carga horaria que cualquier básquet. No estoy desmereciendo al básquet, digo que el básquet tiene sus particularidades, pero la biología es para todos. Entonces, no, está tan concentrado en que le tiene que salir, no sé, los 3 pasos para saltar a rematar en vóley, o se tiene que aprender todo el reglamento de atletismo, ¿no? Te digo lo que veo yo en mis alumnos, ¿no? Sí, sí, sí. Que pasa por alto muchas veces, o estudia por encima algunas cuestiones de los fundamentos anatomofisiológicos, que después a veces incluso dice, ¿esto para qué me va a servir? Estudiar, el plano sagital, el plano transversal, o decir, ¿esto qué es? Un tipo cortado ahí en 3 pedazos, no sabes bien de qué te están hablando. Y sin embargo, después a mí me pasa, cuando yo doy clase en los últimos años, que con mis alumnos tengo que volver mucho para atrás. Digo, ¿se acuerdan el primer año? Cuando alguien les habló del plano sagital, del movimiento de flexión-extensión y demás, y todos a veces me quedan mirando, diciendo, ay, profe, y yo también vuelvo para atrás. Entonces, si yo les puedo recomendar algo, si se quieren dedicar al entrenamiento y les gusta, digamos, la parte de biológica, que le den más bola a esas materias en primer año, que a veces por la poca disponibilidad de horas que tenés, uno las pasa, porque las van a necesitar. Yo escribí 2 libros de anatomía, por ejemplo, apenas cuando terminé el profesorado, a los 5 años que me había recibido. Escribí 2 libros de anatomía. Los escribí con la intención, que se llaman Manuales de Anatomía para las Actividades del Fitness. La intención fue hacer un manual de movimientos y de músculos y del esqueleto para los que se dedicaban a las actividades de los gimnasios. Hay un tomo de columna vertebral y músculos de la espalda y otro de miembros inferiores. Y son unos manualcitos chiquititos y yo les digo a mis alumnos, ustedes se tienen que buscar cosas así para tener, no porque los haya hecho yo. Pues uno realmente, como decir, ahora va a escuchar la charla de Michael Boyd, que él decía, yo no gano mucha, no es que gano plata vendiendo libros, la verdad que no es que algo que te deje plata, pero sí está bueno pasar la información. Hay que tener a mano, ¿sí? Estos pequeños manuales para ir revisándolos, porque muchas veces cuando uno está aprendiendo algo nuevo y quiere aumentar su conocimiento, muchas veces duda, ¿sí?, de lo que sabe, y está bien que uno duda que lo que sabe, porque es la manera de aprender, pero hay que tener estas referencias. Entonces yo creo que hay que darle un poco más de bolilla a esas materias en el profesorado, y esto no lo digo solo para los alumnos que cursan, también lo hablo con los profesores, lo hablo con los directivos en las instituciones donde yo trabajo. Vamos a darle bola al fundamento anátomo-fisiológico. Los profes hay cosas que tienen que saber, porque después llegan a 4º año. Yo les hablo de una hormona, ¿sí?, que lo importante que es la testosterona para el desarrollo de fuerza, y por ahí no saben del sistema endocrino. Entonces, ¿y cómo hacemos? Si el movimiento, al fin y al cabo, se relaciona con todo eso. Sí, entonces... Tal vez hace mucho hincapié en lo que vendría siendo la acción, pero no en cómo se produce la acción. Que eso es lo que, ¿no?, un poco te habla la fisiología, la anatomía de un movimiento, cómo se produce esa acción en la cual se hace mucho hincapié después en básquet, en fútbol, etc. Sí, o por ejemplo, en las relaciones. Yo creo que el tema es la relación. Hoy justamente también hablaba con un grupo de alumnos la diferencia que hay entre conocer la acción de un músculo y por otro lado la función del músculo, que no es lo mismo,
¿Mm? La acción tiene que ver con el estudio biomecánico, o sea, origen acá, inserción acá, contracción concéntrica, se aproximan los puntos de origen e inserción, ¿sí? Entonces el músculo hace, ¿sí? Determinado movimiento articular, ¿no? Ejemplo, el bíceps braquial nace en el tubérculo supraglenoideo, termina la tuberosidad bicipital, atraviesa el codo por delante, flexor de codo. Y nos quedamos ahí. Ahora, si yo agarro este bíceps y lo contextualizo, es decir, lo pongo en un gesto deportivo, ¿sí? O no querés ir tan lejos, vamos a un ejercicio de musculación, la lagartija, ¿sí? La extensión de brazos. Cuando uno la analiza biomecánicamente, dice, bueno, pará, la contracción concéntrica la está haciendo el tríceps, porque en realidad yo estoy empujando. Sin embargo, vos haces una lagartija, te tocas el bíceps, y el bíceps está en acción, y vos decís, pero pará, si acá el antagonista es el que tiene el trabajo, ¿no? Y ahí, cuando vos contextualizás la acción muscular, aparece la función muscular, ¿sí? Que nosotros sepamos que el cuádriceps, el músculo anterior del muslo, es flexor de cadera y extensor de rodilla, eso es lo que estudiamos en biomecánica. Cuando vos bajás una escalera, ¿sí? No estás haciendo ninguna de esas dos acciones. Y sin embargo el cuádriceps está en contracción. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, hay una diferencia entre la acción estricta y la función. Y hablar de las funciones musculares es contextualizar a la biomecánica en el movimiento mismo. Y al fin y al cabo, los que estudiamos educación física, nuestro objeto de estudio es el movimiento de manera integrada. Entonces, por ahí esto es lo que siempre, ¿no? Intento recalcar e intento generar. Que las cosas no queden desconexas, ¿sí? Que las cosas se contextualicen, que aparezcan. O sea, estaría bárbaro que el profesor de biomecánica esté presente en la clase de básquet, porque justamente lo que deberíamos entender del básquet es qué pasa con ese movimiento, ¿no? Entonces, creo que lo que hay que hacer es unir más, es hacer contenidos más transversales, en donde el objeto de estudio sea el movimiento, en realidad, y después cada uno se especializa en lo que quiera. ¿Te gusta más la fisiología? Metele por ahí. ¿Te gusta más la biomecánica? Metele por ahí. ¿Te gusta más la didáctica, la pedagogía? Metele por ahí. ¿Te gusta más un deporte? Metele por ahí. Pero el objeto de estudio tiene que ser el movimiento. Y nosotros como profes, me parece que tenemos que tener eso claro. Por ahí yo creo que falta un poco de transversalidad en los contenidos para que justamente lo que aprendamos cuando estudiamos sea de un contenido más del campo, ¿no? Porque vos te podés saber de memoria el origen e inserción de todos los músculos, pero cuando vos tenés un tipo haciendo una sentadilla en un gimnasio, te puedo asegurar que se te queman los papeles, ¿bien? Porque empezás a ver cosas que en el libro no están. Entonces, a eso me refiero con contextualizar, ¿no? Sí, es muy importante porque muchas veces, más que nada en el alto rendimiento o en distintas situaciones, lo que se ve en el libro después no aparece ni cerca en lo que es ya con la persona, en el movimiento que está ejecutando o en la acción que está realizando. Entonces, de esa forma es un criterio propio que se tiene que generar en base al conocimiento que fuiste adquiriendo. Si vos no tenés ese conocimiento, no tenés ese criterio, no vas a saber qué hacer, pero nada, ni cerca. No, y esto, Alba, trabajar lo que es el ojo del entrenador. Es decir, yo tengo que tener un bagaje encima con qué poder justificar lo que estoy viendo. Y por otro lado, también darme cuenta de qué es lo que estoy viendo, ¿sí? Y esto uno lo va ganando cuando tiene este feedback constante entre lo que uno estudió y sabe y lo que uno ve que el alumno hace. Y tiene que escuchar mucho a los alumnos, a los entrenandos, a los atletas, en cuáles son sus sensaciones, en qué es lo que ellos perciben de lo que ustedes están enseñando, diríamos. Hay que generar una especie de feedback para que podamos ser lo más finos en nuestra implementación, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Yo creo que es un intercambio permanente. Yo, más allá de todo lo que pueda hacer como profesora, aprendo muchísimo de mis alumnos,
cuando doy clase estoy todo el tiempo diciendo, chicos, pueden hablar. Y me encanta cuando me preguntan porque eso a mí me dice dos cosas. Una, que están prestando atención, es decir, si me preguntan algo es porque realmente algo de lo que yo les dije o les estoy mostrando, les estoy exponiendo, les generó un ruido, ¿sí?, en la cabeza. Y eso es fundamental para cualquier aprendizaje. Y por otro lado, porque me motivan a mí a buscar diferentes maneras de explicarlo si lo sé o de investigarlo si no lo sé. Entonces, el intercambio es constante, el feedback es alucinante. Yo creo que muchas veces hay muchos entrenadores y profesores que siguen estando en esta postura, ¿viste?, de allá arriba y que, bueno, ustedes son todos mis súbditos y entonces van a aprender de mí, que el profesor o el entrenador fuera la fuente inagotable de conocimiento, y eso no es así. El conocimiento se hace con la información cuando se transforma en conocimiento, y eso hay que pasarlo por uno. Y cuando digo pasarlo por uno, digo también por la experiencia. Entonces, creo que también ahí hay otro tema. Yo tengo que estar en contacto con los alumnos, con los atletas, tengo que recibir buen feedback, tengo que ser humilde también porque muchas veces, y me ha pasado, de ir a escuchar a entrenadores famosos, que pagaste un montón de plata y un montón de cosas, y de levantarme e irme porque no son capaces de escuchar una pregunta, ¿no? A mí eso me pone mal, pero porque digo, a ver, el conocimiento no es tuyo, el conocimiento está ahí. ¿Qué más querés vos que tus compañeros, tus pares, tus colegas sepan igual o más que vos para así podemos elevar la varilla científica en los profesionales de la actividad física? No es una competencia esto es, al contrario, es una construcción. Entonces a mí me ha pasado de sentarme a charlar, a tomar un café con Mario Di Santo, por ejemplo, que es un referente argentino de los más importantes investigadores que hay, a sentarme un café, a tomarme un café, y él que me diga, y yo preguntarle cosas, él contestarme, él preguntarme cosas a mí, y yo contestarle, y que él me diga, Marina, vamos a dar una charla juntos, ¿querés que la demos juntos? Dale, y él se vino a Rosario, me acuerdo, y dimos una charla en conjunto. Y decís, este es un tipo que capacita a los preparadores físicos del Barcelona. Él capacita al preparador físico del Barcelona, está acá conmigo dando una charla. Eso es para mí impagable. Y me parece que es por ahí el camino, que no sea una competencia, que sea más bien una construcción. Bueno, me fui un poco de tema, pero todo tiene que ver con... Va todo encaminado, va todo de lo mismo, se ve... De a poco se puede ir diciendo que se ve menor cantidad de este tipo de profesionales que quieren ese conocimiento para ellos, quieren el reconocimiento para ellos, como esa pelea de egos. Pero bueno, después, como explicaba, encontrás profesionales como Di Santo, que comparto, un referente. Y nada, y como vos explicabas, tenés el ejemplo de vivencia en carne propia de cómo te invitó a una charla y cómo comparte conocimiento. Y bueno, esas son las personas que puedes rescatar, y de a poco, como te digo, se va viendo más personas como él. Entonces, de esa forma se aprende, y se aprende para mejor, porque más que nada, yo lo veo desde este lado. Yo decidí meterme en el mundo de entrenamiento. Jugué al fútbol prácticamente casi toda mi vida. Entonces, cuando yo ya vi que no podía acceder ya a algo más profesional, a aspirar a eso, decidí meterme en el entrenamiento. Pero decidí meterme en el entrenamiento, ¿para qué? Para poder preparar y ayudar a otras personas a lograr ese mismo objetivo. Pues el mismo objetivo que yo me había planteado, no había tenido una ayuda. Bueno, acá hay un club de ciudad, más que nada de barrio, no tenés, yo era arquero, no tenés entrenador de arquero, no tenés un entrenamiento específico, entrenás 3 veces a la semana, 1 hora. Y cuando yo iba a una prueba de un club, te encontrás con arqueros que venían estando en el club desde hace 5 años, desde categorías infantiles, con entrenamiento de arquero 3 horas todos los días, con una diferencia en la cual, bueno, se notaba muchísimo. Entonces de esa forma era muy difícil alcanzar el objetivo compitiendo contra los mismos. Entonces de esa forma me planteé en buscar ayudar, y que desde mi lugar, así sea, desde arrancando a trabajar desde mi ciudad o afuera, preparar
preparar a esas personas para que cuando tengan esa posibilidad, poder estar a la par de aquella persona con la que se van a competir por un puesto, una competencia sana, por un lugar de titularidad, por ejemplo. Entonces, yo me lo tomo de un lado de ayuda, de un lado de salud. Me enojo muchísimo con aquellas personas, como te explicaba al principio, influencer, que recomiendan ejercicios sin analizar el contexto, sin analizar si la persona puede hacerlo o no, si tiene algún problema, que nada, recomienda, bueno, vamos a trabajar, no sé, 50 flexiones de brazo, 100 abdominales, y encima los abdominales que te dan son los crunch, los comunes, porque no saben otro, porque entonces, de esa forma, decir, si la persona tiene un problema en la espalda, entonces, de esa forma decir cómo tratar de ayudar desde mi lugar, como de este momento, por medio de las charlas, como por medio, no sé, subir posts, responder consultas a la hora de estudiar. Puedo decirte que si alguien viene con una duda puedo ayudarlo, y si no lo puedo ayudar, investigo. Pero nada, no, el sentido en el cual me decidí meter en esto es eso, y creo que todos los que te pasó a vos en tu caso, todos los que nos decidimos meter en el área de la educación física, es ayudar a educar el movimiento y aportar desde la salud a todas aquellas personas que lo necesiten, o que tal vez no llegan a necesitarlo, pero sí quieren prevenir alguna molestia, prevenir algún dolor. Entonces, desde nuestro lado, como te comentaba, cuando encontramos con estos profesionales que sin ese ego comparte el conocimiento. ¿Por qué? Porque sabe que vos vas a trabajar y vas a ayudar a las personas. Eso es muy gratificante, y bueno, siempre son cosas que quedan, que marcan, y el aprender un poco más es ayudar un poco más a las personas. Ese es mi punto de vista. Y nada, me gustaría tocar un poquito, más que nada, un poco la temática de la charla. También me sirve para aprender a mí. El entrenamiento funcional, ¿qué es? Y tocar, que siempre se habla, funcional ¿a qué? Porque siempre cuando te venden, siempre me preguntan un poco, che, mirá, vi este entrenamiento funcional, me dijeron que re bueno, ¿funcional a qué? ¿Cuál es la función que va a hacer ese entrenamiento en vos? Y bueno, qué mejor que lo expliques vos. Bueno, hay varias cosas para decir con respecto a eso. Nosotros podemos, si nosotros agarramos el sentido literal de la palabra funcional, podríamos decir que funcional es lo que funciona, ¿sí? Por lo tanto, si vos me preguntás a mí y me decís, yo quiero ser más fuerte, ¿sí? Tu objetivo es ser más fuerte, no importa para qué, pero vos querés ser más fuerte, yo te digo que lo funcional a eso sería que vos entrenes con la sobrecarga, con las pesas, porque, a ver, es lo que a vos te va a provocar el aumento de la fuerza, ¿sí? Entonces, ese sería el concepto por ahí más chato, digo, en el sentido de que literalmente entrenar a lo funcional, entrenar con un propósito, ¿sí? Sería ese. O sea, ¿cuál es tu objetivo? Bueno, tu objetivo es ser más fuerte, entrenar con los fierros. A ver, si tu objetivo es correr una maratón, lo funcional es correr una maratón, es salir a correr. O sea, no hay mucha ciencia atrás de eso. Ahora, el concepto de entrenamiento funcional, fusionado, ¿no? Lo funcional con el entrenamiento, tendría que ver más con, y con Mario lo charlamos todo el tiempo, y aún creo que no hemos podido dar una definición cerrada de lo que sería el entrenamiento funcional. Sí te puedo decir que lo que busca el entrenamiento funcional es mejorar la calidad del movimiento a través del desarrollo, el desafío y la reeducación de lo que serían los movimientos, no sé si decirle naturales, vamos a decir de los movimientos humanos que tenemos como especie. Estos movimientos básicos humanos, que vuelvo a decir son propios de nuestra especie, muchos autores como Craig Liberson, como Evan Ozar, como el mismo Stuart McGill, los hablan de los patrones motores, ¿no? Los patrones motores, que son estos especies de software que nosotros traemos en nuestro engranado en nuestro sistema nervioso como especie, que nos permiten relacionarnos con el medio externo como humanos, ¿sí?
Por decirte algo sencillo, nosotros somos el único mamífero bípedo, ¿sí? Que caminamos en dos patas. Y para nosotros poder caminar en dos patas, vinimos haciendo evolutivamente un montón de cambios estructurales, obviamente, pero no solamente los cambios fueron estructurales. No es solamente que los miembros superiores no nos sirven de apoyo y nos sirven para manipular objetos. Ese cambio estructural conlleva un cambio también funcional. Es decir, si yo tengo otro cuerpo que con la evolución ha ido cambiando, también ha ido cambiando mi software, mis programas. Y ese software, esos programas que nosotros traemos son los patrones motores. En el sentido, entonces, un poco más estricto de la palabra, el entrenamiento funcional buscaría desarrollar y potenciar esos patrones motores. Los diferentes autores tienen, algunos dicen que son 4 básicos, otros dicen que son 6 básicos. Lo que podríamos entender es, bueno, el humano está preparado ¿para qué? ¿Sí? O sea, estructuralmente y de software, de programa, ¿está programado para qué? Y bueno, para estar de pie es una de las primeras cosas. Somos bípedos, por lo tanto, estar parados ya nos implica a nosotros todo un sistema de información y retroalimentación constante que muchas veces le cuesta a la gente porque pasa la mayor parte del tiempo sentado. O sea, tiene una naturaleza que lo hizo bípedo, pero una cotidianeidad que no lo hace bípedo. Por lo tanto, llega alguien a entrenar conmigo funcionalmente y lo primero que hago es desafiarle el primer patrón motor, que es permanecer de pie, o la bipedestación. Entonces, fíjate qué importante en una persona que no hace nada, empezar a hacer trabajos con diferentes tipos de apoyos, así con los 2 pies apoyados, con semi-apoyos, con apoyo en equilibrio, que mientras esté apoyado un solo pie, las otras partes del cuerpo se muevan. O sea, contextualizar la posición del pie y desafiarla, ¿para qué? Para que mejore esa función. La función, que estoy hablando de algo tan básico como permanecer de pie, para que el pie cumpla su función, para que las rodillas se estabilicen, para que la cadera se mueva. O sea, creo que esa sería la definición más aproximada que te podría dar, vuelvo a decir, no es una definición cerrada, del entrenamiento funcional. Sí, el entrenamiento funcional, según dice Michael Boyle, es un entrenamiento con un propósito. Pero en sentido más estricto, ¿cuál es el propósito? El propósito es moverse bien. El propósito es mover al cuerpo a razón de su diseño evolutivo, ¿sí? Entonces, un ejercicio funcional va a desafiar a estos patrones motores contextualizados. Vos pensá en esto. Un bebé cuando nace muy inmaduro con su movimiento, porque estaba en un medio acuático adentro de la panza de la mamá. Cuando nace, tiene que estar en un medio terrestre, no hay más agua. Entonces pasa de flotar, podríamos decir, a tener que relacionarse, por ejemplo, con la gravedad, ¿sí? Y el bebé tarda 1 año, más o menos, 1 año, 2 años en lograr la posición vertical que nadie le enseña. Vos lo podés motivar a que camine o que se pare, pero el bebé, a menos que haya algún problema neurológico o de desarrollo, el bebé se para y camina solo. Nadie se lo enseñó. ¿De dónde sale? Bueno, es el aprendizaje motor que hace con lo que trae que se empieza a relacionar con el medio. Y el pibe se pone en 2 patas. Increíblemente, y ahí vos te das cuenta que no es de otra especie, es tuyo. Pero, digo, a mí eso me llama tanto la atención, cómo nosotros, parece que nos olvidamos, ¿no?, de que cuando éramos chicos, nosotros aprendimos a movernos cuando salimos de la panza de mamá, pero no porque nadie nos enseñe, sino porque era la relación, lo que traemos nosotros como patrones motores y la relación que establecemos con el medio que nos circunda. ¿Sí? ¿Viste alguna vez hacer a alguien tan perfecto una sentadilla profunda como una criatura de 2 años? El pibito se pone en el arenero, se agacha, no se le levantan los talones, no se le van las rodillas exageradamente para adelante, mantiene el tronco recto, la vista al frente. Una sentadilla profunda. No se le van las rodillas para adentro, no pasa nada de todo eso. Y sin embargo nadie le enseñó. Lo hace naturalmente. Entonces, y hago naturalmente porque naturalmente me estoy refiriendo a estos patrones motores, ¿no? A lo que el cuerpo está preparado para hacer. Lamentablemente nosotros, por la manera que tenemos de vivir, nos parece que nos olvidamos de todo eso, ¿sí? Entonces, bajar el centro de gravedad de la cuclilla también es algo para nosotros natural. Lo hace una criatura de 2 años. El problema es qué pasa después que nosotros no lo podemos hacer más. Bueno, y ahí es donde creo que el entrenamiento funcional
empieza a intervenir como sistema de mejoramiento de esas particularidades, ¿no? Entonces, imagínate que a mí me lleva 10 meses explicarle a un profe lo que es el entrenamiento funcional, pero lo resumiría así. El entrenamiento funcional es un sistema de entrenamiento, no un método. El método es cerrado, el sistema es abierto y de retroalimentación constante. Es un sistema de entrenamiento que busca desarrollar, desafiar y mantener a los patrones de movimiento naturales del que tenemos los humanos como especie, dándole a cada parte del cuerpo la función para la cual fue diseñada, ¿sí? por quien vos creas, por Dios, Alá, la naturaleza, Darwin o el que vos quieras. El cuerpo humano que tenemos hoy tiene funciones muy específicas. Hoy le daba el ejemplo a los chicos del profesorado, le digo, ¿cómo hacen abdominales ustedes? ¿No? Entonces, biomecánica, el recto abdominal, origen en el apéndice sifoide en el esternón, inserción en el pubis, contracción concéntrica, flexión de tronco. Listo, durante cuánta cantidad de años estuvimos trabajando a los abdominales flexionando el tronco. Hoy se sabe que la excesiva flexión de tronco daña las estructuras blandas de la columna lumbar. Entonces, bueno, ¿y qué hacemos? Bueno, contextualicemos. Cuando vos te vas, ahora que yo tengo que salir, cuando termine con vos, me voy a los chinos a hacer las compras. Me pongo el barbijo, todo lo que tengo que hacer, y te salgo una vez a la semana, salgo a hacer las compras, ¿bien? Yo me vengo, imagínate, con las bolsas colgadas, llena de cosas para no tener que salir porque no se puede salir. Bien, vengo con una bolsa acá, otra bolsa acá. Caminando 2 cuadras de los chinos. Si yo me toco los abdominales, están en contracción y no estoy flexionando el tronco. Entonces, ¿cuál es la función real? Y ahí es donde entra lo funcional, ¿no? O sea, mis abdominales ahí me tienen que sostener el tronco porque yo estoy soportando un peso. Entonces, ¿de qué me serviría entrenar a los abdominales en flexión de tronco si después yo los hago funcionar de otra manera? Por eso el crunch no es un ejercicio funcional. A esto me refiero, a que no contextualiza al músculo en la función natural que tiene. Te doy un ejemplo como para que los que están escuchando por ahí se entiendan, ¿sí? Que hay que darle una vuelta de rosca a lo tradicional que uno sale de la biomecánica para hablar de la biomecánica funcional integrada, que sería más la ciencia que de alguna manera está explicando todos estos fenómenos, ¿no? Sí, bueno, es un ejemplo bastante claro, bastante bueno. Bueno, quiero tocar. Ayer me pasaron un video, sí, tengo una amiga que en una escuela de acá, bueno, está estudiando, le pasaron un video, el profesor de educación física, de la rutina de ejercicio que tienen que realizar. Y hay un montón de cosas que uno ve y una desactualización total desde el armado de la rutina, desde la intensidad de la misma, las repeticiones, cosas que, bueno, tenés que ver muy en claro, analizar persona por persona. Son cosas medias complicadas y, bueno, tocando el tema justo, el segundo ejercicio, cuando yo estoy viendo el video, que ya apenas lo empecé a ver, me voy a agarrar la cabeza, abdominales crunch. Uh-huh. Y es como... Hay muchísima información de que eso no sirve y se puede trabajar de otra manera. Sí, hay desactualización. Yo te vuelvo a repetir, yo desde que me recibí hace 20 años hasta el día de hoy sigo formándome. Es más, esto de los entornos virtuales también me ha hecho tenerme que capacitar en otras cuestiones. Por eso yo siempre les recomiendo, o les digo a los chicos cuando se reciben, que esto recién empieza, el profesorado es una formación muy general, y después nosotros nos vamos a tener que especializar. Y sobre todo, cuando buscamos información, buscarla de fuentes fidedignas, es decir, de investigaciones científicas, de instituciones serias, de profesionales reconocidos, que tengan formación académica y que hayan entrenado alguna vez a alguien, o sea, y no a uno mismo, porque si no vamos a caer en la vulgaridad de que cualquiera habla de movimiento, cualquiera habla de entrenamiento, y después caemos en la volteada cuando esto se pone negro,
caemos todos en la volteada, ¿no? Qué sé yo que trabajo en un gimnasio y las amigas de mi mamá, señoras grandes, vienen y me dicen, ay, ¿vos sos profesora de gimnasia? Y yo le digo, no, educación física. Me dicen, ay, yo no voy al gimnasio porque una vez fui y me hice mal la espalda y no quiero ir más. Y yo por ahí intentando explicarle que no todo lo que pasa dentro del gimnasio es malo, que las pesas no son solamente para los musculosos, que no vas a engordar si haces fierros, que el entrenamiento funcional no es de alta intensidad y todo en circuito, y que parece que tenés que ser del Circo du Soleil porque te tenés que parar arriba de una pelota, estar arriba de un cajón y treparte la soga, y todo eso que no tiene absolutamente nada que ver con el entrenamiento funcional. Me cuesta el doble trabajo, ¿no?, explicar todo eso debido a esta desactualización. No, a ver, para mí son como avivadas, ¿no?, que hacen algunas personas, pero por eso yo siempre les recomiendo que cuando busquen referencias, busquen personal capacitado, profesionales de renombre, que puedan fundamentar lo que hacen, sobre todo, ¿sí? Y fundamentarlo desde la ciencia. Es decir, yo, no sé, a veces doy clase y pongo una diapositiva y abajo le pongo siempre la referencia de dónde lo saqué, ¿viste? Los chicos me dicen, profe, ¿qué dice ahí en la letra chiquita? Le digo, este es el tipo que lo dijo. Ustedes pegan este vínculo en el Google y les sale el archivo donde yo saqué esto. Eso me parece que le da un valor científico agregado que nosotros en la educación física y en el ejercicio en general realmente estamos necesitando con suma urgencia. Y yo creo que en algún momento la gente común se va a dar cuenta de que realmente se tiene que asesorar con gente que sepa, que estudie y que esté en el ámbito, y dejar de seguir, qué sé yo. Hoy una alumna me escribe y me dice, ¿vos podés creer que tengo una amiga que está siguiendo la rutina que hace Sol Pérez? Bueno, Sol Pérez será buenísima bailando, de vedette, pero la verdad que debe saber poco de ejercicio, ¿no? Y bueno, y por ahí se engañan y piensan que haciendo lo mismo que Sol Pérez van a quedar como Sol Pérez, ¿viste? Estas cosas, está muy manoseada la actividad física. Cualquiera habla de actividad física. Ahora, de otras cosas no habla cualquiera, de medicina no habla cualquiera, ¿no? A ver, si vos estás enfermo, vas al médico, el médico te dice que tomes un medicamento y vos lo haces, no dudás de eso. ¿Por qué cuando hablas con un profesor de educación física o con un entrenador que te dice, no, mirá, hace esto, que yo, empiezan a dudar? No debería ser así. Y esto ocurre porque todo el mundo se cree con las facultades suficientes como para hablar de movimiento cuando no es así. Por eso yo siempre lucho por la profesionalización de nuestra carrera. Yo creo que la carrera de educación física tiene que ser una carrera universitaria, que tendríamos que tener un colegio y una matrícula como tiene cualquier otro profesional. Y bueno, y eso creo que pondría algo de jerarquía, ¿no?, a lo que hacemos y a los profesionales que trabajamos de esto. Pero bueno, proyectos a futuro. Lo que es interesante de esto es que haya gente que quiera realmente dedicarse, ¿no? Sí, eso es lo mejor. Me pasó a mí un ejemplo también cuando arranqué a estudiar, que arranqué, me pasaron libros, todo. Comentárselo a esa persona, vos sabés que estoy viendo esto, me llamó mucho la atención la anatomía, la fisiología, y todo me quedaban como, ¿pero vos no ibas a hacer el profesorado de educación física? Y sí, le digo, ¿tengo que saber esto? Ah, no, yo no sabía qué cosa. Es como que no sé mucho este tema de que los profesionales sepan o se capaciten muchísimo sobre ese tema, que bueno, se lo tiene muy, muy dejado de lado. Quedan nada, 10 segundos, agradecerte, ¿sí? Mil gracias, sé que tenés cosas que hacer, bueno, gracias por la predisposición. Para lo que necesites.